Porque el otro me importa, reciclo. Porque el otro me importa, participo. Porque el otro me importa, educo. Porque el otro me importa, escucho. Involucrados. Buena jornada para todos, damos comienzo a un nuevo programa de Involucrados. Nos encontramos, como usted sabe, en FM Estudiantil durante 30 minutos para poder compartir distintas temáticas, porque esto es un espacio donde ponemos temáticas que nos afectan, que afectan a la sociedad donde vivimos, sobre la mesa y vemos cómo nos afecta, vemos cómo nos relacionamos con esta temática, qué podemos aprender, qué es lo que ya sabemos que podemos poner en práctica y cómo podemos ponerlo en práctica. No estoy sola, estoy con el señor Lázaro Párraga, estudiante de Comunicación Social. ¿Cómo estás, Lázaro? Gracias por esa presentación, Gaby. Es un placer estar con vos en esta tarde. La verdad que sí, recién mencionabas de poner las cosas sobre la mesa, hablarlas y tratar de alcanzar a aquellas personas que les van a ser útil. Claro, y qué bueno es poder comunicarnos, poder conectarnos con los que tenemos al lado, con los que tenemos cerca. Y hablando de eso, quería compartir con vos y con los oyentes un libro que hace un tiempo leí que realmente me gustó mucho y que obviamente se los recomiendo. Es un libro escrito por el escritor Gary Chapman. Sí. Él es norteamericano y el libro se llama Los 5 lenguajes del amor. Mirá que bien. Lo que Chapman propone es que todos tenemos, por así decirlo, un tanque del amor, ¿no es cierto? Entonces, desde que nacemos, nuestro tanque del amor puede estar repleto y entonces nosotros vivimos plenos, y en algún momento puede llegar a desabastecerse y entonces lo sufrimos. Y él comenta que la forma en que ese tanque del amor se llena es cuando recibimos afecto en nuestro lenguaje del amor. Porque lo que él sostiene, según su trabajo en terapia familiar con distintas personas a lo largo de su vida, que todos los seres humanos tenemos un lenguaje del amor que hablamos más fuerte y otros que hablamos no con tanta fuerza, digamos. Uno más específico, detallado, donde tenemos más fortaleza. Exacto. Y entonces lo que él dice es, propone 5 lenguajes del amor que para él son los más importantes. Por ejemplo, el contacto físico. Claro. Hay personas que necesitan relacionarse más con abrazos, con besos, con tocar a los demás. Y hay otros que no les hace falta eso para expresar o para que le expresen, para sentirse querido, digamos. Otro lenguaje del amor son las palabras de afirmación, decir, verbalizar aquello que consideramos bueno o agradable de la otra persona. Cumplidos, podríamos decir. Exactamente. El tercer lenguaje del amor son los actos de servicio. Hay personas que sienten que están dando su afecto a los demás cuando, por ejemplo, tienden una cama, cuando barren el piso, cuando hacen la comida. Para ellos la mejor manera de expresar su cariño es esa, o no sé, lavando el auto, ¿no? Claro. Te estoy demostrando que te quiero porque hago este tipo de cosas. A través de acciones uno demuestra... reales y concretas. Claro, ¿cierto? No. El cuarto lenguaje que él propone son los obsequios. Por medio de objetos, expresar nuestro cariño. Y el quinto y último de los 5 lenguajes del amor es el tiempo de calidad. Hay personas que necesitan pasar tiempo de calidad con las personas que quieren. Y así demuestran su afecto y se sienten queridas, ¿no es cierto? Claramente, sí. Y fíjate qué interesante es, porque cuando uno puede saber, y esto es lo que propone el autor, autoconocerse para saber cuál es nuestro propio lenguaje del amor, cómo es que nos sentimos queridos, y conocer a los que tenemos cerca para mejorar las relaciones, para poder demostrarles realmente que los queremos. ¿Sabés que un estudio realizado por Chris Segrin en el 2006 demostró que una correcta comunicación familiar aumenta la calidad de las relaciones familiares? Si a su vez estas son satisfactorias, está demostrado que favorecen la consecución de una adecuada salud mental. Claramente. Fundamental, ¿no es cierto? Por otro lado, los problemas en la comunicación familiar pueden dar lugar a situaciones súper estresantes que provocan o que facilitan la aparición de sentimientos de ansiedad, de depresión, quizás soledad. De conflicto. Conflictos, por supuesto, con otras personas ajenas al hogar, abuso de sustancias psicoactivas o
problemas relacionales de todo tipo, con amigos, con profesores, con la pareja, etc. Por eso la comunicación entre los miembros define la realidad de la familia y está conformada por una gran variedad de factores que influyen en el proceso de la comunicación. Son muchísimas las variables que son decisivas para que la comunicación sea exitosa. Sí. Y como eso a veces nosotros no lo podemos aprender en la escuela, o uno como padre o como líder de los adolescentes o de los grupos no sabe cuáles son esas herramientas para hacer que la comunicación sea exitosa, es bueno conectarnos y contactarnos con profesionales. María Laura Rodríguez, ella es psicopedagoga, trabaja en nuestra Universidad Dentista del Plata y le consultamos sobre las dificultades en la comunicación, las barreras que existen y cómo poder superarlas. La escuchamos. ¿Por qué crees vos que es tan difícil lograr esa comunicación con el que tenemos al lado, con la familia, con los amigos? Bueno, creo que en realidad existe una falta de entrenamiento. Es muy diferente el tipo de interacción que existe en la relación persona a persona y en las relaciones virtuales. Eso por un lado. Las relaciones virtuales y los dispositivos tecnológicos han ingresado dentro de los contextos sociales y familiares casi de forma impertinente, diría, casi sin pedirnos permiso. De pronto nos encontramos con chicos de corta edad que requieren un celular y nos encontramos como familia, como padres, con la incertidumbre de si es conveniente o no, y antes de respondernos a esa pregunta lo estamos comprando. Entonces, en ese sentido, entiendo esta entrada casi impertinente, porque los cambios son muy rápidos y los medios van mucho más rápido que nosotros si le damos lugar. Entonces creo que esa rapidez, esa intrusión de la tecnología ha quitado espacio en primer lugar a la reflexión respecto de cómo manejarnos con los dispositivos, respecto a la necesidad de aprender a utilizar los dispositivos de forma sana, asertiva, cuidadosa, temperante. Y todo esto además nos ha restado tiempo para entrenar el vínculo persona a persona, porque de pronto el vínculo virtual lo hallamos más sencillo, más accesible, nos da posibilidades infinitas de ser quienes deseamos ser y no necesariamente quienes somos. Podemos poner un emoji que de pronto está accesible en nuestro teclado, pero que no necesariamente representa cómo nos sentimos o cómo estamos. Entonces, de alguna forma, es como jugar un poco a vincularnos y nos resulta más cómodo. Entonces, creo que de alguna manera esto nos ha corrido un poco de la presencia, del sentido de presencia dentro de la familia como un elemento importante, ¿no? De sentir la necesidad de ver a mi hijo y de verlo, de que mi hijo me vea, que mi esposo, darle lugar a la presencia de cada uno y en ese sentido darle lugar a lo que piensa, a lo que siente, a cómo está, porque cada uno está atrapado en su propio vínculo con el dispositivo y dejamos de vernos. Entonces me parece que esa es una de las causas por las cuales se hace más difícil, a pesar de que estemos más conectados, entre comillas, estarlo de verdad. Y esto no quiere decir estar plantada desde una posición contraria
a los dispositivos tecnológicos, sino que creo que en esta intrusión debemos hacer un parar, debemos reflexionar qué lugar ocupan en nuestras vidas y tenemos que aprender a integrarlos de manera positiva para que no reemplacen las relaciones persona a persona, para que no hagan sombra a las presencias, sino que más bien sean complementos en nuestras vidas y que puedan ser de provecho. Totalmente. Pensando en esto que vos decís que es una especie de intrusión, esto del avance de la tecnología, de tener acceso a un celular por persona, porque en alguna época teníamos un teléfono en casa y era para todos y se quedaba en casa, no iba con nosotros a todos lados. ¿Crees que es importante? Sí, sabemos que es importante, pero ¿por qué crees que es importante la comunicación dentro de la familia? Bueno, fundamentalmente porque creo que la presencia y notar la presencia del otro dignifica, o sea, es parte de nuestra esencia como seres humanos. Hemos sido creados como seres para socializar, para atender la necesidad del otro, para expresar las propias necesidades. Entonces creo que nuestra naturaleza humana reclama desde algún lugar el que seamos nombrados, el que seamos mirados, el que seamos abrazados, el que seamos escuchados, el poder expresarnos, el poder mirarnos. Entonces creo que en principio tiene que ver con eso, con que la importancia está en primer lugar en nuestra naturaleza humana. Y por otro lado, porque creo que aún con la tecnología y con los recursos tecnológicos, en el diálogo persona a persona, somos quienes somos y tenemos que enfrentarnos y resolver situaciones reales que nos preparan para la vida y que nos permiten relacionarnos de una forma más genuina. Hoy por hoy en la familia se naturalizan muchos temas justamente porque nos encontramos sin recursos para poder entablarlos o encauzarlos, porque no conocemos al otro, porque hemos perdido el hábito de sentarnos a charlar, de compartir una mesa, de compartir una merienda, de mirarnos cara a cara y tener un tema que compartir. En este sentido yo hablaba de esta falta de entrenamiento, ¿verdad? Entonces claramente en el contexto de la familia esto hace que las interacciones puedan volverse disfuncionales y de alguna forma carecer o ir perdiendo recursos para ese momento de encuentro hace que perdamos oportunidades maravillosas para crecer, para desarrollarnos, para fortalecer vínculos. Estamos en una sociedad que justamente promueve el individualismo, ¿no? Promueve la preocupación por mí misma, por mis necesidades, por satisfacerlas, más allá de lo que le esté pasando al otro. Y esto quiebra los vínculos, los daña, los hace vulnerables y débiles. Y si esto sucede en una familia, es mucho más peligroso, porque sabemos que la familia es el núcleo, es una de las instituciones nucleares de la sociedad. Y desde una perspectiva cristiana, sabemos que también es la institución nuclear de la que parten los valores, de la que parte la verdadera educación. Entonces, si no hay vínculos, si no hay relación, si no hay comunicación, si no hay palabra, si no hay contacto, si no hay escucha, si no hay mirada, ¿desde dónde se van a gestar esos valores? ¿Desde dónde podemos educar?
justamente con respecto a esto que decís, en una investigación que hicieron en España con más de 500 alumnos adolescentes de colegios secundarios, pudieron reconocer que los niños, pudieron notar que los jóvenes anhelan escuchar de parte de sus padres información o tener información, recibir esa información sobre sexualidad, y al mismo tiempo los padres quisieran ser esa fuente de información que los conecte, que los acompañe en su crecimiento, ¿verdad? Y la realidad demuestra que es una temática, quizás es la temática que menos se charla en casa. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el quiebre? ¿Cuál es la dificultad para que no se lleve adelante esa conversación, siendo que ambas partes están dispuestas? Yo creo que si bien en este caso vos traes una investigación, esto sucede también en relación a otras problemáticas como el alcohol, el consumo, de las adicciones, donde también todos sabemos que existe la necesidad, donde todos sabemos que hay que hacer algo, pero donde no estamos pudiendo establecer el encuentro, ¿no? En este sentido, y en la línea de lo que veníamos conversando también antes, creo que frente a estas problemáticas hay como distintas posiciones posibles, ¿no? Dos que tienen que ver con una naturalización de la problemática, que puede devenir de pensar que mi hijo no, ya lo sabe, todavía no necesita. La otra que tiene que ver con, bueno, yo voy a generar un entorno de control, voy a generar el espacio de seguridad, la voy a llevar al profesional para que le dé las instrucciones, para como que habilito, pero en definitiva no genero el espacio desde el hogar o desde la casa para poder hablar de qué pensamos acerca de estas cosas, cómo encuadra esto desde nuestros principios, desde nuestras creencias, desde los fundamentos familiares. Y la tercera posición es la más incómoda, creo que tiene que ver con el no saber cómo abordar esta conversación. Y digo que es la más incómoda, pero sería la más saludable, porque la incomodidad siempre debiera invitarnos a preguntar, a investigar, a pedir ayuda, más que a bloquearnos, pero a muchos los bloquea decididamente. Si vamos a la línea de lo anterior, el hecho de que el vínculo sea vulnerable, que el entrenamiento del encuentro sea pobre, que la relación esté debilitada, podrían ser algunos de los fundamentos por los cuales el papá no sabe cómo empezar esta conversación, no sabe si al hijo le interesa o si directamente se maneja desde su supuesto. El hijo no sabe si preguntarle, cómo preguntarle. Por WhatsApp podría mandar una carita y el amigo lo entiende. Pero cómo se lo pregunta a su papá o cómo se lo pregunta a su mamá, no sabe cómo van a reaccionar, porque hace mucho que no charlan y de pronto creció, pasaron 2 años, pasaron 3 y los vínculos cambiaron significativamente, los posicionamientos de los hijos y de los padres como en un tablero de ajedrez, conforme pasan los años van cambiando, pero si no nos vemos, si no nos escuchamos, si no dialogamos, por ahí nos encontramos con temas tan relevantes como estos y no sabemos dónde estamos parados. No sabemos dónde estamos parados como papás y eso es la base para poder conversar sobre estas cosas. Y no sabemos dónde están parados nuestros hijos. Ellos tampoco saben dónde estamos nosotros. Y claramente establecer una comunicación desde ese lugar de tanta incertidumbre hace mucho más fácil que googlee, que busque información desde otros lugares,
que me Que le provea pregunte a los información, amigos. que le pregunte a los amigos, y que de alguna manera yo como mamá de por supuesto que hay tanta información dando vuelta de que seguramente desde algún lugar lo va a resolver, y eso me mantenga naturalizando esta situación, pero no tomando la iniciativa de abordarla desde la familia, como dijimos antes, como centro núcleo de la educación y de la formación. Y ya para ir cerrando, quizás pensando en esto, ¿no? Pensando en papás que están escuchando y que están pasando por esta situación. O tal vez en familias, quizás hermanos, quizás un sobrino con un tío, adultos que están sintiendo que hay lazos rotos, que la comunicación no es como debería. ¿Es posible aprender a comunicarse? ¿Cómo hacemos para ubicarnos en el lugar donde tenemos que estar realmente? Ya pasó el tiempo, ya dijimos lo que teníamos que decir o no dijimos, nos callamos. Hoy, ¿cómo podemos ubicarnos en el lugar correcto? Yo creo que siempre hay posibilidades de aprender. Creo que toda la vida y en todos los ámbitos, si perdemos la conciencia de la necesidad de aprender, nos oxidamos, ¿no? Yo creo que el primer paso es tomar conciencia de cómo estoy hoy, de cómo estoy yo con mis relaciones, de cómo está mi familia en relación a esto, de cómo está mi relación de amistad, mi relación de noviazgo, mi relación desde el lugar que sea, ¿no? Es parar, detenerse y detenerse a mirar, Autoanalizarse, quizás. a mirarme, a mirar al otro, hacer un diagnóstico de relación, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de lo que resulte de ese diagnóstico, empezar a reaprender a comunicarnos, porque claramente el tiempo cambió y claramente nos vamos a dar cuenta de que nuestro contexto es diferente. Y eso no tiene que ser una excusa para que los vínculos no existan, para que las relaciones se entorpezcan. Esto tiene que ser una invitación a que reformulemos nuestra manera de comunicarnos, integrando esta realidad. Entonces yo tendré que sentarme con mi hija a mirar el WhatsApp, a mirar el Instagram, ver cómo lo usa, charlar sobre cómo lo usa, preguntarle sobre cosas que no entiendo. Quizás a partir de estas cosas que nos desvincularon, podemos encontrar puntos de encuentro para retomar esa relación, para volver al foco de lo que la institución familia tiene como propósito y de alguna manera volver a establecer esas oportunidades, como digo, de dar lugar a la presencia. Y cuando doy lugar a la presencia miro, cuando doy lugar a la presencia escucho, cuando doy lugar a la presencia expreso, siento, abrazo. Y naturalmente el vínculo se va recomponiendo, la relación se enriquece y el entrenamiento vuelve a ponerse en funcionamiento. Entonces yo creo que para sintetizar estas dos cosas. Primero, tomar conciencia de este aquí y ahora, que es mi presente. Y en segundo lugar, reformular los modos vinculares que identifique como disfuncionales, como quebrados, como distorsionados, y a partir de ahí comenzar a reconstruir. Yo creo que esa es una maravillosa oportunidad de crecer, de aprender y de avanzar en este contexto en el que nos toca vivir. Muy bien, así que tenemos mucho para reflexionar. Muchísimas gracias por haber hecho este aporte realmente muy útil. Nosotros vamos a hacer un corte, enseguida volvemos con más Involucrados.
estuvimos hablando sobre comunicación y específicamente la comunicación dentro del ámbito familiar o con las personas que tenemos más cerca. Y a veces los lazos se rompen. Sí, lamentablemente sucede y cada vez más frecuente. Pero existen formas de cambiar eso. Muy bien, he aquí los 4 pasos básicos para reconciliarte con un amigo o familiar que extrañas. Me Gaby. interesa. Voy a ver, dame un segundo que saco la virome. Muy bien, Acá, todos anotando tengo- ya mismo, porque Ay, justo estos encontré este papel. son cositas que no faltan. Ay, buenísimo. Da vos el primer paso. Este es el paso que expresa un verdadero deseo de reconciliación. Cuando bajas la guardia, el otro considera también cambiar su posición. Bien. Bien. La segunda es libres del pasado negativo. Al darse el reencuentro, olvídate de los reproches del pasado. Traigan recuerdos positivos y negativos, pero estos últimos sin enojo, solo con reflexión. Para decir, bueno, tal cosa pasó, tal esto. Esto es un punto de partida nuevo, así que comencemos sin ningún reproche, ningún rencor ni nada del estilo. Eso específicamente para las mujeres, que somos muy memoriosas. Mira, yo no voy a meterme en ese tema, la verdad. Pero bueno, no voy a yo opinar. hablo por mi género y entonces mujeres podemos. A trabajar en eso, muy bien. Vamos con el tercer paso. Reglas dichas y no dichas. Tiene que haber una comunicación acerca de cómo será la relación desde ahora, lo que decíamos hace ratito. ¿Qué cosas acepto que puedo cambiar para no herir al otro? Cambiar mi posición, tener más tacto, utilizar otras palabras, no ser tan prepotente quizás, ¿viste? Ir con otra... Actitud. Exactamente, otra actitud, O cambiarla. ser más tolerante también. Ujú, Entonces, ante ciertas cosas que ya conozco del otro. bien. Vamos con la última y la cuarta. Creen nuevos momentos positivos. Este es el momento en que hacen cosas juntos y recuerdan por qué la otra persona es tan querida y respetada por nosotros. Quizás nos olvidamos de eso con el paso del tiempo, ¿no? Claro, de repente estás peleando, discutiendo con tu hermana, un ser querido que está dentro de tus vínculos familiar, totalmente bien cercano, y a veces descuidas eso. Es bueno poder... Poner la cabeza en frío Sí. y volver Se al trata de alguien inicio, cercano. a la raíz. Sí, así que... Bueno, Gaby, te comenté los 4 pasos para poder reconciliarte con un amigo o un familiar al cual no ves hace mucho por distintas cuestiones. Claro, también puede ser alguien con quien vivimos y todo el tiempo lo tenemos que ver y surgen estas dificultades, o inclusive con nuestra pareja. Claramente. También se Ujú. aplica, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias, Lázaro. Agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando en el programa de Involucrados del día de hoy. Un programa realmente muy productivo Ujú. en la era de la comunicación, así que esperamos que les sea de utilidad y nos encontramos en un próximo programa de Involucrados. Buena jornada. Qué maravilloso es que cada uno en el momento siguiente puede empezar a mejorar el mundo. Todo esto si estamos involucrados.